buenas noches, amada iglesia. Un jueves más estamos compartiendo con cada uno de ustedes, nosotros desde este lado y ustedes de allá desde casa, seguramente en familia, algunos llegando de trabajar, pero qué hermoso poder estar conectados acá con Alberto, con Ale. Saluden. Buenas Ponemos noches, subtítulo ahí. Dios los bendiga a todos, gracias a Dios estamos acá nuevamente para estar ahí leyendo y compartiendo la palabra del Señor. Bueno. Que sea de mucha bendición. Amén. Buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas, o cualquiera que nos esté visitando. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante en esta continuidad, pero presten atención realmente los que quieran servir al Señor en distintas áreas, porque es palabra de Dios que te confronta con el viejo Adán. Así es. Así que vamos a estar hoy ahí marcándonos bien. Sería importante. Del otro lado tenemos ahí a nuestro amigo Cristian, como todos los jueves. ¿Cómo andas, Cris? Muy buenas noches, Juan. Un saludo especial a todos los que nos están mirando. La verdad que un hermoso día. Mate, torta frita. Día lluvioso. Ahora para acompañar, ¿no? El programa de hoy. ¿Están las tortas fritas? No, acá no, pero los que están del otro lado seguro nos van a acompañar con eso. Manden. Así que pueden mandarnos Colón 563. Ahí es. Nos pueden acompañar. Así que le damos la bienvenida a todos. Les recordamos que pueden compartir el link, así puede llegar a más personas estas enseñanzas, ¿no? Y que nos pueden seguir en las redes para poder ver todas las actividades que hay de Facebook y YouTube, que nos pueden seguir como Mi Casa Asamblea de Dios. Así que bueno, están todos, le agradecemos a todos los que están conectados. Muy bien, Cris, muchas gracias. Así que deja tu saludo también, así te podemos estar comunicados. Así que, Ale, ¿hacemos una oración para arrancar? Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias por este espacio que tú nos concedes, Señor. Podríamos estar en cualquier lugar, pero tú te dignaste a través de tu gracia y tu voluntad de elegir, Señor, a siervos inútiles para que puedan tener esta riqueza en tus manos que es tu palabra. Tengamos nosotros que tener esta gema preciosa, los 66 libros de tu palabra. Padre, danos conocimiento, sabiduría. Gracias por honrarnos, Señor. Te pido por todos los oyentes en este momento, para que les sea útil a su conocimiento, que también haya convicción en su corazón que todo viene de ti y que todo es para ti. Por eso, querido Jesús, en esta hora, tú que intercedes por nosotros, te damos toda la gloria. Espíritu Santo, ayúdanos a través de este estudio a tener mayor conocimiento de cómo adorar al Padre, cómo adorar al Hijo y cómo adorarte a ti. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Así que bueno, hermanos, como siempre decimos, Biblia a mano, lapicera, papel para poder anotar todo lo que Dios hable ahí a su vida, anotar versículos. Así que también, como muchas veces anteriormente dijimos, aún si hay preguntas, publique ahí en los comentarios que si es del tema lo poder responder, y si no, bueno, los próximos jueves poder responder esa pregunta. Beto, ¿hacemos un resumen? Bueno, ¿Lo vimos el jueves pasado? El jueves pasado estuvimos mirando ya no solamente lo que fue profetizado del siervo, sino el siervo visto ya por los testigos, ¿no? Y para mirar específicamente la calidad de siervo de Jesús, miramos el Evangelio de Marcos, que es el evangelio que más hace énfasis en el servicio de Jesús, y vemos que Jesús tomó la posición más baja, que para poder servir siempre hay que poder tomar esa posición, ¿no? Entonces Jesús no tuvo ningún inconveniente en tomar la posición más baja y dedicarse a servir a las personas. Pero también pudimos ver que Marcos lo describe como un siervo, pero con un siervo con una misión, o sea, con un propósito. Y había una misión ya establecida, que la vimos en Isaías. Entonces el Señor vino a cumplir con esa misión y bueno, eso lo llevó a padecer, a sufrir, ¿sí? A enfrentar la mentira, el engaño, las acusaciones falsas, el desprecio,
pero pudimos ver cómo el Señor pudo ir enfrentando todas esas cosas y nos marca las pisadas a nosotros, ¿verdad? Porque es el modelo que Dios nos pone a seguir. Y por fin, luego de la noche viene el amanecer, Jesús resucita de los muertos al tercer día, y bueno, a pesar de que a los discípulos le costó creer que estaba vivo, el Señor les reprochó esa incredulidad, pero los mandó a predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo y a toda criatura. Y bueno, y esa es la misión que hoy nosotros tenemos de parte del Señor, ¿no? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero qué lindo, si me permitís, Juan. Sí, dale. Qué lindo que el capítulo anterior que vimos el jueves deja bien sentado con la Gran Comisión lo que vamos a ver hoy. Él los prepara, pero les mostró con su propia vida cómo ser siervo. Claro. Por eso el maestro. Entonces, cuando los manda comisionados para esto, dicen, deben hacerlo así, como yo lo estoy haciendo. Háganlo entre ustedes y háganlo así. Y hasta incluso cuando se entregó, ellos lo vieron, cómo se entregaba humildemente. ¿Por qué? Porque es un cierre espectacular para lo que vamos a ver hoy. Obvio. Porque hoy vamos a ver lo que se llama ejemplos. ¿De quién uno toma ejemplos? El hijo toma ejemplo del padre, toma ejemplo del profesor, de la profesora, del medio ambiente. Por eso justamente lo que más trata de aconsejarnos la Biblia es que cuidado con quienes te relacionás. Sí. Siempre los mayores son nuestros referentes, ¿no? Claro. En cualquier orden de la vida. Y bueno, Jesús les dijo, de la misma manera que yo hago, les dijo cuando le lavó los pies, hagan ustedes también. Exacto. Y lo que vamos a ver hoy son ejemplos, pero ejemplos de antes de Cristo, interesante. Que aunque todavía Cristo no había sido manifestado en carne, el Espíritu de Cristo... Eso lo dijiste esta mañana cuando estábamos revisando. Eso es cierto. Obró en estos hombres. Obra siempre. Y les formó, les dio forma de siervo. Y Dios dio testimonio. Así es. Así bueno, vamos a arrancar. Comenzamos. Seguramente si estás viendo hoy o el día que veas este programa, realmente, obviamente, como siempre decimos, es palabra de Dios. Y como recién estamos hablando, el Espíritu siempre habla. Y el primer punto que vamos a tocar es ejemplos de siervos. Y acá es un párrafo donde vamos a dedicar varios minutos, acá donde Alberto y Ale vamos a estar ahí explicando y desglosando porque tiene mucha riqueza. Dice, en el Antiguo Testamento hubo algunos hombres que vivieron cerca del Señor y le sirvieron. Y el mismo Dios llamó a cada uno mi siervo. Este es el primer punto, ¿no? Punto número 1. Qué importante eso. Importantísimo, porque nosotros podemos llamarnos siervos, la gente nos puede llamar siervos, pero qué importante que Dios nos llame siervos, porque después de todo no nos servimos a nosotros mismos, no servimos primariamente a la gente, aunque nuestra tarea está direccionada a las personas, pero nuestro servicio es a Dios. Aparte, como siempre hablamos, ¿no, Ale? O también Alberto, que estamos en un mundo donde hace unos par de programas atrás decíamos, ¿no? Que el supermercado dice estamos para servirle. Pero vos entrás, tenés que Nadie tus sirve. Productos, vos tenés que llevar tus productos. Sí. Yo me acuerdo que hablábamos, cuando ibas a la caja, te daban el mismo que te cobraba, te ponía las cosas en la bolsa, ahora te dan la bolsa. Sí. Antes de la cuarentena también. Y como que vos tenías que meter. Dentro de poco ni la bolsa. Ni la bolsa, ¿no? Pero qué cosa. Hay una frase que yo la remarqué, que es justamente, yo lo asocio con el bronceado, ¿no? O según el trabajo de personas que están en los hornos tienen equipos especiales, pero yo me asemejo al bronceado. Para obtener un bronceado, vos te tenés que poner al sol. O sea, tenés que estar cerca de los rayos del sol para obtener determinada situación. Y acá la frase me impactó mucho porque dice, estos hombres vivieron cerca del Señor. Y esto nos da una pauta, por eso quería tomarnos unos minutos
porque el estar cerca del Señor no tiene nada que ver con la religiosidad. Se puede ser religioso, pero estar totalmente lejos de Dios. Bueno, de hecho, la propia palabra lo dice. De hecho, los fariseos, que supuestamente eran siervos, cuando vino el Señor le dijeron, ¿y usted quién es? O sea que ni lo conocían. Y bueno, el propio Señor en su palabra dice, ustedes de palabra, Sí, de labios. dice de labios, pero su corazón Lejos. está lejos. Entonces fíjense, para los que desean obispado, hermanos, que están escuchando este programa, para nosotros mismos, esto nos sacude a nosotros tres, porque estamos sirviendo en distintas áreas. Vivieron cerca del Señor. Pero lo pone como primera condición y vos fijate, después dice, y le sirvieron. ¿Sí? Porque si no estás cerca del Señor, no le podés servir. Porque No le vas a evidentemente no le servir conoces como Él le agrada. como a Él le O sea, agrada. vamos a servir como a nosotros nos agrada, Exacto. a nosotros. Exacto. Hay Es la ofrenda de Caín. un corito de la escuelita dominical que lo resume esto claramente. Dice, conocerle es amarle. Amarle es servirle. Servirle con alegría. Exacto. O sea que si, Corito de la escuela. ¿sí? Que si le conocemos, y es importante entender que estos hombres que no, en el caso de que vamos a ver de Abraham, de Job, que ellos no tenían la palabra de Dios, como No. no tenían la estructura que tenemos hoy de iglesia, de pastor, de predicaciones, de culto. Sin embargo, ellos andaban con Dios y Dios se manifestó a sus vidas y ellos oyeron la voz de Dios y le creyeron a Dios y tuvieron revelaciones muy profundas. O sea, a pesar de no tener, porque es más importante que la Biblia, es el que escribió la Biblia. O sea, Claro. ellos tenían directamente al autor de la palabra. Nosotros a Hoy veces sí, andamos una con frase. el libro, Una pero frase no que conocemos al que escribió el libro. Claro. Porque de repente yo puedo tener un libro, yo por ejemplo me he leído muchísimos libros de Watchman Nee, pero yo jamás lo conocí personalmente. Lo voy a conocer en el cielo porque ese hombre ya partió con el Señor. O sea, puedo andar con el libro, pero sentarme con ese hombre, Y charlar. nada que ver. Es Exacto. otra cosa, es otro nivel. Diferencia. Y una charla, imagínate vivir con él, compartir. Lo mismo pasa, ¿no? Cuando en mi caso mío, ¿no? Los profesores de historia. Que cuando uno es chiquitito en la primaria, ¿no? Te hablan de Belgrano y vos lo escuchás como si fuera, si parece que estuvieron con él. Pero después de más grande te das cuenta que es historia, ¿no? Sí, sí. Pero Claro, escuchás, tal ¿no? Y cual. hablan detalles que uno dice, bueno, estuvieron ahí en la guerra, cruzaron los Andes. Pero obviamente, como decís vos, o sea, totalmente. Sí, es no. muy parecido. porque Vos es- podés estudiar toda la historia de San Martín, pero que ya te digo que a mí me impactó, por ejemplo, yo vi la película La Cruz y el Puñal y leí el libro Corre de la conversión de Nicky Cruz, que era uno de los pandilleros. Pero un día, muchos años después, escuché el testimonio de Nicky Cruz. ¿Qué sintió él, qué experimentó él cuando David Wilkerson, cuando él lo amenazó de muerte y David Wilkerson le predicó en ese momento lo que él experimentó? Y eso no lo podés ver ni en la película ni en el libro. Ni en el libro, exacto. Es donde el corazón de esa persona se abre y te lo cuenta directamente. Bueno, el corazón de Dios se abre a nosotros, está abierto. Y hoy Dios se ha hecho tan cercano, hermano, tan cercano que habita en nuestros corazones. O sea que no Amén. tenemos excusa para andar cerca del Señor. Lastimosamente muchos cristianos no, hoy lo compartía con los hermanos allá en el penal, lastimosamente muchas veces no lo vivimos esa intimidad, ¿sí? Andamos, oh Señor, no te vayas, lo recibimos al Señor, el Señor es una visita. A veces Todo todavía, externo, ¿no? claro, no se nos ha revelado Cristo en nosotros, que esa es la gloria del Danza de Evangelio. gloria. Claro. La gloria del Evangelio, pues si no estamos como en el Antiguo Testamento. Me voy, ¿no? Voy a la casa del Señor. Claro. Voy para allá. Sí, voy. sí, no. Esta es la casa del Señor. Entonces, estamos como la iglesia católica que creen que Jesús está ahí adentro. Exacto. Entonces pasan y se persignan porque lo saludan al pobre Señor que lo tienen encerrado dentro del edificio. Y aún Salomón, fíjate, él recibe una revelación. Cuando consagra el templo, dice, Señor, tú no habitas en este lugar. Este lugar es un lugar para que nosotros vengamos
y nosotros oremos y nosotros tengamos comunión con vos. Porque tú llenas todas las cosas. ¿Quién te puede hacer una casa a ti? Bueno, ahora nosotros tenemos el privilegio de ser nosotros el templo del Espíritu de Dios. Tal cual. Y podemos llegar a tener una intimidad tan profunda como la tiene un marido con su mujer. Tal cual. Por eso, en conclusión, yo creo que esto, cerca del Señor y le sirvieron para que Dios los llame mi siervo, a la audiencia, a los hermanos y hermanas que estén, es decir, hermano, hermana, su deseo de servirle al Señor es inmejorable, pero conózcale. Sí. Conózcale. Intime con Él, no hay otra. Todos los ejemplos que nosotros podemos dar no es lo mismo que esa convivencia. Y lo extraordinario cuando Alberto decía que estas personas, estos siervos del Antiguo Testamento, caminaron y el Espíritu de Dios les revelaba, ninguno pidió pruebas. Hoy parece mentira, tenemos los libros y estamos, quiero ver el milagro, quiero ver. Porque somos sensuales. Claro, estamos, el viejo Adán siempre apoyarnos en los sentidos naturales del alma. Y estos hombres nos apoyaban en los sentidos. No, creían absolutamente, eran creer. Incluso lo que vos contabas, cómo se notaba en Abraham, después cuando veamos el tema de Abraham, que él teniendo mucho dinero y pudiéndose comprar un palacio, no se lo compró, fue nómade permanentemente. Tienda en tienda y caminaba. Tuvieron una revelación. Eso es para otro tema, para otro momento. Más adelante. Un poquitito más adelante. Tuvieron una revelación que a veces nosotros no la tenemos hoy. Claro. No la tenemos porque no la buscamos, cuidado. Porque Pablo dice que nosotros Dios nos dio el Espíritu para que sepamos las cosas de Dios. Uh-huh. Dice ahí en 1 Corintios capítulo 2. Bueno, acá viene justamente el párrafo que está leyendo Juancito. Y dice, después de mi siervo. Son ellos un muy buen ejemplo para nosotros. Ahí está. Ya que hoy también servimos al mismo Dios de ellos. Al mismo Dios. Amén. Todos estos fueron hombres de fe y la Escritura destaca más su relación con su Señor que con las personas que sirvieron. Qué interesante. Volvemos a lo mismo. ¿Va? Qué interesante. Nosotros servimos a las personas por amor a Dios. Muchos se concentran solamente en el servicio a las personas y hasta aman servir a las personas, pero eso es muy... no tiene sustento, porque el ser humano es muy difícil y a veces desprecia mucho, paga al bien con el mal. Entonces, si vos te enfocás en las personas, vas a llegar un momento que te vas a decepcionar, porque esas personas, en vez de reconocer y de valorar lo que vos haces, todo lo contrario, te van a pegar, te van a escupir y van a morder la mano del que le está. En cambio, Dios nunca jamás te va a hacer eso. Exacto. Dios nunca te va a defraudar. Si yo me pude mantener más de 20 años allí en la cárcel es porque no fui a mirar a las personas a las que iba a servir esperando una recompensa o una felicitación o un gracias, sino esperando la que viene del Señor. Entonces, cuando nos enfocamos en Dios, podemos marchar. Por eso muchos desmayan. ¿Por qué? Porque sirven y cuando las personas a cuales sirven le fallan, chau. O cuando las personas que los dirigen le fallan, chau. Porque está enfocado acá. Y esto, tío, me hace acordar a Moisés, su Moisés, propio justo. hermano y hermana murmuraron contra él. Pero Moisés... él tenía la vista en el Señor. Aún mismo el pueblo cuántas veces se levantó y la Biblia resalta, ¿no?, la Murmuración respuesta permanente, de Dios, la murmuración oración de él. Sí, Moisés tenía puesta la mirada del Señor. Y todos estos hombres tenían. Y nosotros también. Es el ejemplo. Así es. Y dice, de esta manera... Esto está buenísimo. De esta manera nos muestran que para ser buenos servidores de los hombres, primero tenemos que ser buenos servidores de Dios. Esa palabra primero significa justamente la base fundamental. Sin ese cimiento, sin tener esa prioridad, si no somos primero buenos siervos de Dios, no podemos ser. Jesús le reclamó a la iglesia de Éfeso. ¿Qué le reclamó?
has dejado tú. A tu primer amor. Ahí está. Exacto. Ellos tenían muchas obras buenas, Sí. a las cuales Jesús les reconoció. Pero ¿qué habían perdido? Esa relación del primer amor. Ya no estaba Dios en el primer lugar. Y eso es peligroso, porque nos volvemos autómatas, nos volvemos mecánicos, nos volvemos empleados del Señor y hacemos todo por obligación. Yo mismo a veces, no, justo hablando de esto, me acuerdo cuando alguien conoce a una persona y es buena y dice, lo único que falta es que conozca al Señor, es tan buena esta persona, ¿no? Y es como que cambiamos ese rango, o la sociedad cambia, ¿no? Que por ser bueno con las personas, Dios tiene que amarla o... Porque estamos enfocados en nosotros mismos, en nuestra propia justicia, y no estamos enfocados en Dios. Cuando nos enfocamos en Dios, nuestra vida se empieza a acomodar. Porque el pecado de Adán y Eva fue dejar de mirar a Dios y poner la mirada en ellos mismos. Entonces, cuando dejamos de mirar a nosotros mismos y miramos a Dios y nos centramos en Dios, volvemos al plan original. Exacto. Bueno, eso le pasó a Caín y Abel. ¿Cómo uno sabía cuál era la ofrenda y el otro no? Porque si te pones a pensar... No, yo creo que los dos sabían. Los dos sabían, pero uno pensó egoístamente, sin tener... Y dijo, bueno, a mí me parece, yo creo, ¿no es cierto? No quiero torcer la escritura. A mí me parece que esto le va a agradar al Señor. Pero no estaba dentro de lo que Dios había enseñado. Porque dice que Caín era del maligno. Claro. Y el maligno dijo, subiré y seré Dios. Claro. O sea, ¿qué le pasó a Satanás? ¿Por qué cayó Satanás? Por Porque eso dejó de mirar a Dios y se miró a sí mismo. Y se vio tan bello, claro. tan hermoso, pero no Lucero de la hermoso, mañana. no hermoso por su propio mérito, hermoso porque Dios le había dado la hermosura. Sí, Porque él tal cual. tenía que reflejar la hermosura de Dios a los demás. Entonces Dios lo vistió para que sea un reflejo del Señor. Pero él se vio a sí mismo, se autocontempló y comenzó a adorarse a sí mismo. Dejó de adorar al único que merece adoración, al único. Recordá que Jesús se lo dijo a Satanás en la cara: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Sí. Primero adoración. Mateo 4. La verdadera adoración me lleva al verdadero servicio. Estos hombres adoraban a Pero Dios. como también en el Antiguo Testamento Satanás operaba, ¿no? Con que los reyes hacían de estatuas, se buscaban imágenes, como Siempre, venía siempre él actuando. Siempre. Hoy hablaba con los hermanos de cuando Moisés va a decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo a que me ofrezca fiesta en el desierto. Faraón dijo, ¿quién es Jehová? ¿Por qué? Porque ¿qué creía que era Faraón? Dios. ¿Y qué decían los egipcios? Dios con nosotros. Faraón era Dios con nosotros. Si vos buscás los libros de los egipcios, para ellos los faraones eran dioses encarnados. Claro. Entonces, lógicamente, cuando vino Moisés a decirle, dice Jehová, ¿qué dijo? ¿Quién es Jehová? Ahí está el pensamiento del enemigo. Ahí está el mundo. Ese es el pensamiento del mundo. Tal cual. ¿Quién es? Que no ha cambiado, sigue siendo igual. Así que bueno. Hermanos, Dios nos está hablando, así que tome nota ahí y, Sí, y por dejémonos favor. ministrar por el Señor. Y este pedazo de párrafo que viene, el Señor se complace. El Señor se complace Terrible. cuando le sirven de acuerdo a su voluntad y Qué por importante. ese motivo Dios también los reconoce como sus siervos. Eso me mata. ¿Por qué? Porque esto está bien aclarado, hermanos. ¿Podemos hacer un servicio fuera de la voluntad de Dios? Sí. Sí. Porque a mí me parece. Es típico. Yo creo que A mí sí. a Dios le va a agradar. Decimos, vamos a hacer esto. Vamos. Y decimos, Señor, bendecinos. Sí, ha pasado. Campañas que han fracasado, lugares que se han perdido hasta el dinero de los pasajes, de hacer grandes cosas. Vamos todos para allá y después llovió y decís, ¿cómo? ¿No nos apoyó? Y si a mí no me preguntaron nada. Fuera totalmente de la voluntad de Dios. No solamente eso, como vos recién decías, tío, que hace 20 años estás, ¿no? Cuando Dios está en uno, decís, uno se va enfrentando a todas esas dificultades. Y como decías vos, Ale, cuántas veces vemos que a veces se comienzan grandes cosas y quedan en la nada. Y uno dice, no, ¿dónde? Ahora, fíjate lo que dice Pablo acá, en Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecto. Entonces, solamente con una mente renovada vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Porque la mente no renovada está centrada en el yo. La mente renovada está centrada en Dios. Entonces, con una mente transformada vamos a poder comprobar. Comprobar es algo práctico. Habla de probar, de experimentar. Sí. Porque el mundo quizás sepa de teoría que la voluntad de Dios existe. Porque de hecho cuando nosotros hacemos algo que no es la voluntad de Dios, los de gente que no practica el evangelio te señala con el dedo y te dice, usted no puede hacer eso, porque usted es cristiano. O sea, conocen la voluntad de Dios. Pero ¿Cómo dice esa palabra? Si usted no puede decir esa y palabra. con una lupa te la sacan. Sí, tal cual. Pero ellos, ¿qué pasa con la voluntad de Dios? Para ellos no es ni buena, ni agradable, ni perfecta. Entonces no alcanza con conocer la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios tiene que ser buena, agradable y perfecta para mí. Y para eso necesito una mente renovada. Por eso Pablo decía, renueven el espíritu de la mente. ¿Qué es el espíritu de la mente? Es la forma en que yo veo las cosas. Claro. ¿Cómo las veo? Yo creo, tío, que ahí pasó a los discípulos, ¿o no? Porque ellos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ahí pudieron entender. Recién ahí fueron transformados. Porque es por el Espíritu Santo, lógicamente. Destruyó el espíritu carnal, el espíritu humano, para poder ver lo que no se podía ver. Y empezó a darle dones de interpretación y lenguas étnicas, para poder hablar en distintos idiomas, para poder discernir, poder, un montón de cosas. Por eso Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Claro. No fue en vano. No por algo. O sea, a pesar de que ya le había dado la comisión. Así es, seguimos. Bueno, acá, ¿qué es lo que vas a leer? Sí. Hasta acá hay que estar cerca de Dios, hay que servirle de acuerdo a su voluntad para que Él nos llame mis siervos, ¿correcto? Muy bien. Pero ahora vas a leer algo que por eso préstenle atención, mis hermanos, mis hermanas, a lo que va a leer Juan. Dice, recordemos que Jesucristo dijo que cuando Él venga, a algunos de los que le sirvieron le va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Esos servían no de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, y aclaremos que acá conocer no habla de un conocimiento de saber quién es, sino que la palabra conocer, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, habla de intimidad, de relación íntima. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando el hombre se acostaba con la mujer, lo van a encontrar, y Abraham conoció a su mujer. Tal cual. Fulano conoció a la mujer. O sea, ese conoció habla de una relación íntima. O sea, lo que Jesús le está diciendo a ellos es, yo no tengo nada que ver con ustedes. O sea, no es que no, yo sé quiénes son ustedes, pero no tengo nada que ver, ustedes conmigo. O sea, están haciendo las cosas mal, porque son obradores de maldad. Y digamos, la afirmación es hacedores de maldad. ¿A qué nosotros podemos ver, digamos, porque dice hacedores de maldad y uno se imagina, obviamente, una maldad? Bueno, yo creo que Jesús estaba enfocado en ese momento a los fariseos. O sea, el ejemplo del momento en que Jesús vivió eran esos hombres que decían ser, pero no lo eran. Tal cual. Hipócritas. A la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Una falsedad. Falsos. Obreros fraudulentos, dice. Creo que Pedro o Judas, no me acuerdo. Actúa. Fraude. ¿Qué es un fraude? Un fraude es un engaño. Un engaño, una mentira. Pablo dice que no es extraño que los ministros de Satanás se disfracen, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Tal cual. Entonces, yo creo que ahí está hablando de esa clase. No está hablando de un cristiano que cometió un error. Porque una cosa es que yo me equivoque en algún momento y otra cosa es que yo no conozca a Cristo. Acá está hablando de que no tienen vida nueva. ¿No? Porque
El que no conoce a Dios o al que Dios no lo conoce a él es porque no tiene vida. Porque el que tiene vida es conocido, somos hijos. Y esto consiste en la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Entendés? Exacto. Somos hijos de Dios, Dios nos conoce. Nunca Dios le va a decir a un hijo suyo, no te conozco. Lo mismo pasa con las vírgenes insensatas. Muchos dicen, no, las vírgenes insensatas son cristianos tibios. No. Ahí les contesta lo mismo que acá, en Mateo 25. Sí, No los conozco. no los conozco. Es decir, pero eran vírgenes, tenían lámparas, sí, pero no. Tenían forma, pero no tenían corazón. Tal cual. Eso lo que Jesús denunció en su época es lo mismo que sucede en todas las épocas. Siempre hubo personas que se disfrazaron de siervos de Dios con el propósito de pasarla bien, de obtener beneficios, y siempre centrados en sí mismos. Siempre. Sí. Y en el próximo dice, y Pablo pudo aconsejar a otro siervo, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y si Segundo es de aprobado, hoy no nos compartías, ¿no, Beto? El texto es 2 de Timoteo perdón, 2:15. 2 Timoteo 2:15. Alguien que fue aprobado es porque fue aprobado. Probado. Es porque fue probado. Sí, si Y está Dios prueba a aprobado, su está siervo. aprobado. Dios prueba. Nosotros vamos a ver a Abraham, a Job y bueno, a Josué y un montón más. Todos fueron probados. Bueno, Todos. haciendo una conclusión para que comencemos a dar las características de estos siervos, querida audiencia, acá podemos aclarar en forma muy sencilla que a Dios se lo sirve primero en su voluntad. Y no solo en su voluntad, sino conociéndolo, Bueno, intimando con él. el hacerlo en su voluntad es fruto de conocerlo. El Es orden fruto es de ese, conocerlo. ¿vale? La Biblia tiene orden. Cuando dice 1, 2, 3, Es uno de es 1, 2, 3. Por eso en esto queríamos enfatizar en este párrafo, porque a nosotros mismos, tanto Alberto en la cárcel, a mí en el seminario o en donde nos manejemos con los jóvenes, a mi hermano, a todos nos está poniendo una vara que es alta. Es la vara de el que nos manejemos en la voluntad de Dios, en el orden de Dios, para poder servir a los demás, pero en ese tipo de orden. Bueno, Y pero reconocerlo. Dios, si aún nosotros los seres humanos, cuando queremos sacar un buen producto, siempre nosotros exaltamos la calidad de las partes y de los aparatos japoneses. Pero ¿qué tiene la industria japonesa? Ellos buscan la excelencia de la matriz. Claro. Entonces, si vos tenés una matriz, y yo que trabajé en gráfica, lo mismo. Si vos tenés un buen original, va a salir una buena copia. Yo recuerdo que cuando pasábamos presupuestos, pasábamos 2 presupuestos, uno más barato, uno más caro. Entonces la gente decía, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que acá el original no es bueno, acá sí. Este original, la calidad con la cual va a salir impreso es superior, pero tiene un costo, porque el otro, un original era una hoja de papel, el otro era una plancha de metal que había que hacerle todo un proceso químico. Esto costaba 3 pesos, esto costaba 100 pesos. Claro. Entonces, si queremos buenos productos, necesitamos buenos modelos. Bueno, Dios nos puso el mejor modelo de todo, El mejor a modelo. Jesucristo. Por eso Pablo en Efesios dice que tenemos que crecer hasta la estatura de un varón perfecto de Cristo. Entonces, No, y Juan mismo dice, queremos ser como Él, tenemos que andar como él anduvo. como Él anduvo. Y gracias a Dios que Dios no es uno de esos chapuceros, bueno, así nomás. No. Es un buen padre. Sí. Un buen padre, sí. Yo en eso recuerdo a mi papá que era así. No, era exigente, pero exigente para bien. Y yo le agradezco porque formó en mí una mentalidad de excelencia. Muy bien. Bueno, Antes de pasar a los saludos, Sí. ahí que se vaya parando Cris, quería también comentar algo para que podamos también comentar, que qué importante en servir a Dios en su voluntad es también estar bajo autoridad, ¿no? de nuestros pastores o Por supuesto. del área que estén. Ahora lo vamos a ver eso lo vamos a ver. Ahí, sí, muy bien. Lo ahí, vamos a ver cuando veamos a Josué. Josué. a Josué. Vamos a ver si llegamos, porque estamos hoy
Este párrafo estuvo Bueno, muy, pero muy es que esto bendecido. daba. Estuvo muy bendecido. Daba. Vamos allá con Cristian, que está del otro lado. Cris, Dale, nos anunció los saludos de nuestros queridos hermanos que están del otro lado. dale, le agradecemos a todos los que nos están acompañando. Por el lado de YouTube, Beatriz Elisa Cagnolo, Dios los bendiga grandemente. Fuerte que está. Pablo Vivas, bendiciones, nos deja su mensaje. Lucas Farias, hola hermanos, un fuerte abrazo. Y por el lado de Facebook tenemos a Alberto, el apellido medio raro, perdón si lo menciono mal, pero Empilias, algo así es, nos dice, nos está saludando, nos deja, está el pastor Benavides, amén, nos deja su saludo. Soy Jorge, lo vemos de Santa Clara del Mar. Ahí nos dice de dónde nos ve. Joel Fernando, bendiciones, un abrazo grande. Después María Laura Ramírez, bendiciones amados hermanos, edificante enseñanza y de corrección para servir a Dios con excelencia conforme su voluntad. Juan Morel, bendiciones pastores, muy buena la enseñanza. Claudio Rabel, hola, qué bendiciones aprender con ustedes, Dios los bendiga. Y bueno, nos deja qué buena enseñanza. Así que esos son todos los mensajes. Gracias, Amén. gracias. Gracias, Cris. Muchas Gracias gracias. a todos, A bendiciones. todos los que están. Y aquellos también que no comentan y están también sumándose, Seguro. también le mandamos saludos. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Querés El leer siervo vos? que creyó, sí. Mm. El primero que se menciona en la Biblia que Dios lo llamó mi siervo fue Abraham. Y lo hizo mientras el Señor hablaba con su hijo Isaac. Isaac tenía problemas con los pozos de agua para abastecer su ganado, porque los moradores de la tierra los disputaban con los pastores de Isaac. Entonces él acampó en Berseba, donde su padre había acampado después que Dios le pidiera que sacrificara a Isaac en el monte Moria. Cuando Isaac regresó a ese lugar, Dios le habló y le quitó el temor hacia los enemigos, porque él estaría cuidándolo y multiplicaría su descendencia. Y todo por amor a Abraham, su siervo. Dice el texto, y se le apareció Jehová aquella noche, a Isaac, ¿no? Y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y Amén. te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Dios llamó a Abraham su siervo, porque él se había atrevido a creer en Jehová y a actuar como le había dicho. Cuando el Señor se le apareció por primera vez, Abraham vivía en Ur de los Caldeos y era un hombre común como todos los demás. Es más, la Biblia dice que era un idólatra. Dios le ordenó dejarlo todo, su ciudad, su parentela, y trasladarse a otro lugar que él nunca había visto antes. Pero Dios le dijo que era muy bueno, y él así lo hizo, ¿no? Qué bueno, aleluya. Abraham fue obediente. Dice el escritor a los Hebreos, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El texto de Génesis que leí, que nos di la cita, es Génesis 26-24. Y el texto de Hebreos es Hebreos 11-8, si alguno está tomando nota de los textos. Entonces acá podemos ver que Abraham respondió al llamado de Dios, y parece un llamado medio loco, ¿no? Yo vi la película, hay una película de Abraham que está buenísima, ¿no? Porque él de repente le va y le dice a la familia, me voy. ¿Por qué te vas? Y porque Dios me habló. ¿Y cómo te habló? ¿Y quién es? Pero si acá tenemos un montón de dioses, el hermano de Abraham vendía dioses. Y le dice, acá tenemos un montón. Dice, no, pero estos no hablan. Mi Dios habla. Y me habló. Y qué bueno, ¿no? Porque la fe, ¿por qué viene? Viene por el oír la voz de Dios. Entonces, Dios le habla a Abraham. Porque hasta Moisés, Dios hablaba directamente con los hombres. Luego de Moisés, Dios le dijo a Josué, bueno, la ley, ¿sí? Una vez que Dios dejó escrita la ley, nos manda a la palabra. Pero antes de estar la ley, Dios habló con Noé, hablaba con los antiguos, caminó con Enoc, y Abraham indudablemente en algún momento Dios le da este llamado, deja todo y anda a donde yo te diga. ¿Y a dónde voy? Bueno, ¿Pero qué justamente lo que decíamos anteriormente, que es lo que nos pasa hoy. Yo quiero ver, yo necesito ver cómo me voy a mover así alocadamente. Al Y contrario, esto te es dicen la que Biblia. estás loco. Claro, y es la propia Biblia, porque una cosa es un comentario, un estudio que lo elaboró Alberto, y otra cosa es
la escritura en Hebreos, el escritor de los Hebreos dice, y salió sin saber a dónde iba. Hoy, hermano, no sé cuántos Imposible. de nosotros... GPS hoy. Vamos, y vamos. ¿Pero quién te dijo? El Señor, vamos. Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Tomarme el micro. ¿En dónde? En 11. ¿Para dónde? No sé, él me va a decir ahí qué boleto tengo que comprar. Es una locura. Y bueno, eso nos falta. Convengamos. ¿Por qué? Porque nos volvemos al primer párrafo, porque nos falta conocerlo. Como lo conocieron estos hombres. A mí yo me acuerdo justo con lo que decías vos, Alex, que me acuerdo hace un tiempito atrás, estaba en mi casa orando y dice, Señor, quiero que me guíes, quiero que me lleves. Y me acuerdo que sentí la voz dentro mío que me decía que me vaya a la avenida donde yo vivía, Alén, de a 2 cuadras, que vaya a la avenida Alén, que iba a pasar una persona que yo le tenía que hablar. Entonces me acuerdo que me agarró, pero ¿cómo? ¿Dónde? Y yo sentía dentro mío que tenía que ir hasta 2 cuadras que tengo ahí en mi casa. Y obedecí, fui con miedo, con temor obviamente, pero era la respuesta. Y cuando llegué, me acuerdo, cuando llegué a la esquina, estaba a 1 cuadra del parrillero. Andorra del parrillero, que está apartado. Y uno, ¿qué pasa, no? Porque uno siempre tiene ese anhelo de servir a Dios, de escucharlo, pero cuando viene como que, ¿y pero cómo? ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿Dónde? ¿No? Y empiezan toda esa buena. Porque se levanta la mente natural. Claro. Se levanta Es una Adán. lucha constante. Alán se levanta. Pero es que yo... Dijo el sapito. Claro. Seguía. Pero qué bueno, ¿no? Tener un oído sensible a la voz de Dios. Amén. También Dios le prometió que lo bendeciría materialmente. Y Abraham le creyó. Por eso le dejó a su sobrino, Lot, elegir la mejor tierra para los ganados. Y luego, cuando volvía de la batalla, porque tuvo que ir tuvo que ir a rescatarlo a su sobrino, Sí. porque por causa de que su sobrino se fue para el lado de Sodoma, le vino la ruina y lo llevaron cautivo, lo agarraron los motochorros. Entonces lo tuvo que ir a rescatar. Después que lo rescata a su sobrino de las manos del enemigo, tampoco quiso tomar ningún regalo del rey de Sodoma. Uh-huh. Miren lo que les dice. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, cosas pequeñas, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Génesis 14, 22. Me encanta la convicción que tenía Abraham. Ojalá nosotros también le dijera, nosotros a veces estamos esperando que el mundo nos dé algo. Sí. Pero sí, sí. Y Juan dice que salieron a predicar sin esperar nada del mundo. Cuando Pablo le decía, allá va el hermano fulano, encamínenlo, ¿saben qué significa encamínenlo? No, que mirá, anda para allá. No, encamínenlo, le dije, provéanle las cosas necesarias para que vaya, porque Dios puso la provisión en su pueblo. Nosotros estamos esperando afuera y Dios no quiere que esperemos de afuera. Dios quiere que esperemos en Él. Y Abraham no le dijo, yo no quiero nada, porque mañana va a decir vos, y el rey de Sodoma representa a Satanás, Claro. representa el sistema de este mundo. Y qué cosa que hoy vos nos comentaste, ¿no? Que Lot comenzó poniendo las tiendas afuera y de repente lo encontramos adentro, compró, ¿no? Ahí Sí, ya y no en aprendió, terco Lot, porque cuando fue y le pasó lo que le pasó, que lo llevaron cautivo, él después, ¿vos qué hubiera hecho? Rajemos de Sodoma. No, más adentro todavía. Más seguridad. Sí, se instaló dentro de la ciudad. Y entonces fue un fracaso. En cambio, Abraham, siendo riquísimo, él no quiso que ni siquiera, compró solamente un terreno para enterrar a su esposa, A su esposa. que luego fue enterrado en la cueva de Macpela, nada más. Y vivió desde los 75 hasta los 180, así que van 105 años como extranjero viviendo en tiendas, pudiendo comprarse un palacio, porque la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Entonces vemos que su mirada, pero el escritor de los Hebreos lo aclara. No lo aclara Génesis, pero lo aclara el escritor de los Hebreos, porque tenía la mirada puesta ¿dónde? En la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto es Dios. Mira, Abraham no tenía Biblia, pero sabía
que hay La una ciudad ciudad. celestial. Y hoy la mayoría de los hermanos tienen Biblia, y tienen estudio bíblico, tienen todos los libros, no sé cuántas, 18 millones de predicaciones, y no saben que hay una ciudad celestial que los está esperando. Una pata. Le hablas de una ciudad y te dicen, ¿dónde? ¿Mar del Plata? ¿Tenés foto? No, es muy importante. Pero bueno, vemos que Abraham eligió la mejor parte. Por eso, porque Lot fue un atrevido, porque Lot era el sobrino y se fue de colado. Entonces, cuando Abraham le dice, elegí, ¿qué tendría que haber dicho? No, tío, por favor, elegí vos primero. No, el otro eligió y aparte eligió la mejor parte, le dejó al tío la parte más seca, porque le dejó la parte de arriba, de la montaña. Eligió el valle, donde estaban todos los pastos. O sea, Lot tenía una mentalidad terrenal. Claro. Ojo, era un hombre justo, dice la Biblia, pero un hombre justo que todavía no había madurado en su comunión con Dios, porque él vivía por la fe de Abraham. Y así hoy hay personas que viven por la fe de otro. Tal cual. Él vivía por la fe. Por eso mientras anduvo con Abraham, todo bien. Cuando se apartó de Abraham, se entró a desviar. Y fue un fracaso, porque a pesar de que él fue salvo, pero perdió a su mujer, porque su mujer quedó por el camino. Sus hijas, ¿no? También. Perdió sus bienes. ¿Dónde quedaron sus bienes? Allá. Y las hijas salieron dos degeneradas, dos naciones, amonitas y moabitas, dos naciones enemigas del pueblo de Dios, que eran parientes. Los amonitas y los moabitas tendrían que haber sido amigos, si eran parientes, eran hijos del sobrino de Abraham. O sea que eran prácticamente parientes directos. Sin embargo, siempre le hicieron la guerra. Tal cual. Bueno, ahí está la carne contra el espíritu, ¿no? Sí, como Como las consecuencias de poner la mirada. Abraham le dijo, no te bendeciré y serás de bendición. Claro. Diferente. Y Abraham, porque acá no lo dice, pero si ustedes leen el relato, cuando se va Lot, Abraham, Dios le dice, subí allá a la punta de la montaña. Y le muestra, mirá para allá, mirá. Todo esto le dijo, te lo doy a vos. A Lot, nada. ¿Pero por qué? Porque el corazón de Lot no era como el corazón de Abraham. No, tal cual. Convengamos. Y no estamos hablando de un tema de salvación. No, Porque nada que ver. Pedro dice, Sino de visión y de creer. Bueno, volvemos a lo dice mismo. recompensa. No estás hablando de salvación, sí estamos hablando de relación. Por eso. El programa de hoy se trata del tema de relación. ¿Cuál es nuestra relación para tener esta visión? Abraham, Debemos tener. como siervo, no quería tener dos señores. Tal cual. Ninguno, dijo Jesús, puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Y qué fue lo que apartó a Lot de Abraham? La riqueza. Mateo 6:24. También fue el primero que lo llamó a Dios Adonai, que en hebreo significa Señor, demostrando que tenía un corazón sujeto, humilde. Como decía Alejandro, un hombre puesto, o vos, puesto bajo autoridad. Y aún en su prueba más grande, cuando Dios le pidió el sacrificio de su único hijo, él obedeció. Dice en Génesis, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Génesis 22:3. Todo le pertenecía al Señor. Abraham no se quedó con nada. Tal era su confianza en el Señor. Dice Hebreos, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hebreos 11, 17 al 19. Qué buen ejemplo para nosotros, para que nosotros también podamos obedecer al Señor en todo, levantarnos y dejarlo todo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 33. Alberto, justo hoy lo que hablamos, si lo puedes capaz resumir rápido, porque hoy vemos, leemos, ¿no?, que Abraham le creyó a Dios y fue a ofrecerle a Isaac.
pero anteriormente hubo situaciones, Claro. no, porque uno ve como un producto finalizado, pero hubo... Es el desarrollo. La fe se desarrolla, crece. Y muchas veces en el desarrollo de nuestra fe cometemos errores. No siempre obedecemos a Dios. Vemos que todos los hombres de Dios cometieron errores. Y Abraham, su fe fue creciendo en la medida de que fue experimentando, por un lado, confiar en Dios y por el otro lado, actuar en sus propios pensamientos. Porque cuando llegó a la tierra prometida y hubo hambre, ¿qué tendría que haber hecho Abraham? Se tendría que haber quedado, porque si Dios le dijo que lo iba a sostener, pero se fue a Egipto. Eso hizo de que allá en Egipto tenga que mentir, bueno, se mandó pero una cosa yo le admiro a Abraham, como también a Pedro y a todos los hombres de Dios, que se equivocaron, pero cuando se dieron cuenta que se equivocaron, Se arrepintieron. media vuelta, porque Abraham cachó a su mujer, todo, y se volvió de vuelta de donde no se tendría que haber ido. Claro. Y eso es lo que Dios le agrada. No que no cometamos ningún error, sino que no seamos tercos, que no vivamos en el error. Porque una cosa es caer en un pozo, otra cosa es que me viva dentro del pozo. Que me sacan del pozo y me vuelvo en el pozo. Me sacan del pozo y al final me gusta vivir en el pozo. Entonces, estos hombres, y así fueron creciendo y fueron conociendo a Dios. Y luego cuando la mujer le dice, Abraham, vamos a tener un hijo con la esclava, y la esclava ¿de dónde la había traído? De Egipto. O sea que si no hubiera ido a Egipto no había esclava para... Pero bueno, trajeron la costumbre de Egipto, la esclava de Egipto, y dije, ¿Egipto qué representa? El mundo. Y tuve un hijo. Pero después, cuando Dios le dice, despedí a tu hijo, hay que echar a tu hijo de tu casa. Tal cual. Y él lo amaba, era su primer hijo. Pasión tenía Abraham por Isaac. Imagínense, tantos años esperando un hijo. Pero cuando Dios le dijo, no va más, Ismael, ¿no? Ismael. Sí, perdón, dije Isaac. Ismael. Ismael. Entonces, vemos que por un lado cometió error, pero cuando él entendió que se había equivocado, él dio ese paso de fe y obedeció. Ahora, cuando ya viene esta prueba, no, porque él ya había crecido, ya tenía una estatura. Por eso Pablo quería que los corintios crezcan. Por eso le decía a los hermanos, crezcan. Pedro le digan, crezcan. Santiago le dice, crezcan. Todos los apóstoles se preocuparon por que los cristianos crezcamos, porque si no crecemos, nunca vamos a dar estos testimonios tremendos, ¿no? de dedicación completa, como manifestó Abraham al entregarle a su hijo, que si no lo para Dios lo mataba. Sí. Lo mataba, no es que No, era un tal simulacro. cual. No. Y también cómo Abraham le transmitió a su hijo, y esto va para todos los papás, cómo Abraham le transmitió a su hijo esa obediencia a Dios. Porque tampoco su hijo le pegó un empujón y salió corriendo. Ni protestó, Nada. ni nada, se entregó. Dice que lo ató la Biblia. Solamente le dijo, ¿dónde está el sacrificio? Y el padre, ¿qué le contestó? Jehová proveerá. Proverá. Porque claro, estaban subiendo y no tenían el sacrificio. Le dijo, ¿y dónde está el sacrificio? Pero cuando llegaron arriba, Abraham le habrá dicho, no lo dice el texto, vos sos el sacrificio. Tal cual. Y a Isaac representa a Cristo, que se ofreció Exacto. voluntariamente en las manos del Padre. Entonces vemos cómo bárbaro. Abraham pudo transmitir, porque cuando vos vivís el Evangelio, le transmitís a tus hijos el Evangelio, pero se lo transmitís con vivencia, no con teoría. Entonces eso impacta mucho en los hijos, cuando los padres viven. Porque si hay un lugar donde los hijos van a ver la vida del cristiano, es en la casa. Ahí no hay, ahí no se puede esconder. Nosotros en la reunión podemos simular, en la oficina, en la calle, pero en casa nadie puede simular las 24 horas del día. No. Entonces vemos cómo la fe de Abraham afectó a Isaac y la fe de Isaac afectó a Jacob, porque se la transmitió. Tal cual. ¿Y cómo se la transmitían? Por lo que vivían. Ellos vivían, tenían una experiencia con Dios. Para ellos Dios era real. Y cuando le tenían que obedecer, le obedecían. Y cuando se daban cuenta que estaban equivocados, le decían, me equivoqué,
vamos para allá, porque le habrá dicho, bueno, me equivoqué, hijo, yo cometí estos errores, así, por favor, vos no hagas lo mismo. Entonces, Analizando lo que está diciendo Alberto, eso es tener un corazón conforme a Dios. No ser perfecto, no cometer errores, sino, si los cometés, arrepentirte. bueno, Y porque darte cuenta. estamos llamados a eso. Ese es Ese un es el corazón- camino de la perfección. Ese Esa es es un la corazón santificación. La santificación significa eso, que estamos siendo transformados, estamos siendo limpiados y cambiados progresivamente. Dice, qué buen ejemplo para nosotros, ¿no? Para que nosotros también podamos obedecer al Señor en todo. Levantarnos, dejarlo todo. Bueno, eso ya lo leí. Dejar nuestra vieja vida y creer que Dios nos da una vida nueva, en una tierra nueva, entre comillas. Porque nuestra tierra prometida es esa, no es lugar físico, sino es un estado de vida, de gozo, de paz y de seguridad, donde seremos guardados y bendecidos por Él. Y también lo será nuestra casa. Así, mirando las cosas eternas, no las terrenales, podemos andar hasta el fin de nuestros días sirviendo al Señor siempre y ofreciéndole todo a Él, reconociendo que de Él hemos recibido todas las cosas y que separados de Él, Nada somos. nada somos. Bueno, qué buen ejemplo el de Abraham, ¿eh? Amén. Y recuerden, ¿Sigo yo? él le conoció. Vamos al 2. Es larguito, pero estamos. El siervo confiado. O sea, estuvimos viendo el siervo que creyó. El siervo que creyó. Este es el siervo confiado, o sea, el siervo que confió. Para todos los que se suman, estamos dando ejemplos de los siervo. distintos siervos En el Antiguo Testamento. en la antigua. Abraham, Porque después mi vienen los siervo. del Nuevo. Y el texto que toma para este siervo confiado es: no has considerado a mi siervo Job. Estas son palabras de Dios que ahora después las vamos a leer. Dice así: Job vivió en la antigüedad, no se sabe en qué época, pero se nos relata en la Biblia que Dios estaba muy contento con él, a tal punto que al mismo diablo le lanzó en la cara este elogio. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. Pero el maligno acusó a Job de servir a Dios por interés. Y entonces el Señor permitió que Satanás aflija a Job, quitándole sus bienes terrenales y luego su salud. Acá quería hacer una aclaración, ¿no? ¿Cómo se nota la maldad de Satanás? Porque lo acusó injustamente, Sí. gratuitamente. Le acusó que tenía, lo hacía por interés, Sí. cuando en realidad no No lo era así. No Ahí era vemos así. la maldad, ¿no? Por eso se llama el maligno. Porque no es que hizo algo malo por venganza. No, si Job no le había hecho nada. Pero como, bueno, es enemigo de Dios, también es enemigo de los que agradan a Dios. Claro. Y por eso nosotros tenemos que entender que nuestro enemigo no es enemigo por nosotros mismos, sino porque nosotros amamos y servimos a Dios, por esa causa. Él nos aborrece. Y Convengamos una cosa que tenemos que aclararle también a los hermanos que están escuchando. La naturaleza, no los atributos, la naturaleza de Dios no permite que Él haga cosas malas. No hay nada, porque nosotros conocemos, lamentablemente, de la caída el bien y el mal. Pero Satanás es exactamente lo opuesto. Él no puede decir, bueno, está bien, pobre Job, no lo voy a jorobar. No se lo permite su propia naturaleza. no se puede negar a sí mismo. No se ponen así. No se hay lo sombra permite de su variación, propia dice Santiago. naturaleza. La naturaleza de él es ser malo. No existe ningún tipo de pensamiento que él pueda decir, bueno, escúchame, él no me va, ahora que me ve así. Sí, ya me no, quitó no. todo, bro. No, Cero te misericordia. va a aplastar hasta el último momento. Si lo hace sin que le haga nada, imagínate si decidimos ir en contra. Claro. Imagínate. Pero bueno, la ventaja que nosotros tenemos es que él está vencido. Mm.
y que lo que él trama para mal, Dios lo usa para bien. Eso es lo que podemos ver, la sabiduría de Dios, que Dios es tan sabio que puede permitir que el enemigo ande suelto. Si Dios no pudiera controlar al diablo, sería un loco, porque estaría dejando a un loco suelto, ¿o no? Porque si hay un loco y vos lo dejás suelto, sos más loco que el loco. Por eso sería bueno que aclaremos, porque nosotros la vivimos esa época. Yo no sé si él, o creo que sí, pero nosotros vivimos la época donde a Satanás se le pisaba la cola, se le hacía piquete de ojos, se lo revoleaba. Sí, porque hasta en cantos. se lo toman como una Claro. infantilmente. Cuando en realidad tenemos el ejemplo de que un ángel se presenta ante él y conociendo en esencia lo que era, le dice, el Señor te reprenda. Claro. ¿Qué significa? O sea, ni siquiera se pone a discutir. No. Estaban contendiendo Bueno. por el cuerpo de Moisés, y vos fíjate que él ni discute. El Señor te reprenda, punto. Y hoy, qué importante que la guerra espiritual, porque esto es para todos los hermanos y hermanas para que tomen de esto. Nuestro único defensor es Dios. Él que se haga cargo de Satanás. Por eso debemos estar revestidos ¿con qué? Con la coraza que dice Efesios, la cual incluso los dardos del enemigo, las armas, todas las armas. Todas las armas. ¿Para qué justamente? ¿Para qué? Para que justamente todo lo que haga el enemigo, ¿con qué nos defendemos? Porque sin esas armas, ¿cómo estamos? Desnudos. Sí, estamos en pérdida. Estamos en pérdida, no tenemos el escudo, no tenemos el yelmo, no tenemos la espada. Y vos fíjate que todo lo que habla Efesios no es nada nuestro, es todo de él. No, todo de Dios. Aparte, como justo todo de él. Un tiempo lo hablamos con un programa anterior, que todas esas armaduras son de defensa. La Más que tenemos de ataque es sí, la palabra. La palabra y la oración. Exacto. ¿Qué decía? Que Satanás no tiene forma de poder oponerse a nosotros, y nosotros tenemos que tener la misma actitud, no solamente que tuvo el ángel. A mí me llama mucho más la atención la actitud que tuvo Jesús con Satanás. Sí, con la palabra. Porque él no dialogó, no dijo, ¿qué haces, Satanás? Tanto tiempo, ¿qué andas haciendo, loco? Sos el mismo delirante. Desde que te caíste que no te veía. ¿Qué? ¿Cómo están todos los demonios? ¿Todo bien? No, nada. Vete, Satanás. Vete, Satanás. Vete, Satanás. O cuando se cruzó con Pedro también, que le dijo, apártate. Sí. Bueno, pero eso es porque le dijo la palabra a Satanás en realidad. Adversario. Ahí es adversario. Pero Estás ojo, fuera de las cosas del... tal vez lo que estén escuchando podrán decir, oh, qué tremendo que es Satanás. Bueno, ¿saben, hermanos queridos, que nosotros en nuestra carne tenemos la naturaleza de Satanás? Sí, tal cual. Jesús, ¿cómo lo llamó a los fariseos? Hijos del Diablo. Hijos del diablo. Entonces, tampoco te hagas el buenito, que en tu carne vos tenés también un Satanás. ¿Sí? Es la verdad. Sí, es así. Si no lo reconocemos. Pablo lo reconoce en Romanos 7. Yo sé que en mi carne no habita el bien. Tal cual. Lo tenemos que reconocer, porque si no lo el propio reconocemos... apóstol dijo. Porque Yo si no, sé. Alejandro, si no lo reconocemos, vamos a andar acariciando la carne. Claro. Le vamos a andar dando lugar a la carne, porque vamos a pensar que la carne tiene algo bueno. No tiene nada bueno, nada de nada. Es mala, es perversa, es ¿Y sabés atrevida. lo que vamos a hacer? Vamos a hacer los que hacen dieta. El permitido. ¿En serio? Viste que vos vas a un nutricionista y te dice, bueno, el domingo tiene el permitido. Y vos decís, el domingo me como el helado, me como el Eso postre. permitido, sabes que no queda nada. Y el tema es que nosotros le damos el permitido a la carne. No. Bueno, Jesús no. le des lugar al... Jesús no. No hay que darle el permitido. Jesús no dialogó con el... Bueno, Eva por dialogar con Satanás, mira cómo le fue. Mira. Bien. No, hermano. Pero a la vez la Biblia nos manda a resistir al diablo. Sí, Tal cual. Sí. ¿Por qué? Porque justamente el enemigo llena los corazones. Judas, dice la Escritura, que el diablo llenó el corazón de Judas. Sí, tal cual. Puso un pensamiento. Porque dice que entró en Judas. ¿Pero cómo entró? Con un pensamiento.
de venderlo. Ananías también. Pedro le dice, ¿por qué dejaste que el diablo llene tu corazón? Tal cual. Entonces, el enemigo actúa de esa manera, pone pensamiento. Sí, y si le damos lugar, por eso la mente renovada no le va a dar lugar. Si la mente está renovada, si la mente es una mente espiritual, va a rechazar automáticamente, porque la mente espiritual es la mente de Cristo. ¿Y Cristo qué hizo con Satanás? Fuera. Ahí anda el diablo, pero no tiene arte ni parte conmigo. Entonces, por eso es importante crecer y tener una mente espiritual. Los corintios, que eran carnales, justamente, el enemigo todavía tenía un territorio. Ese es como el cuento del clavito, pero vamos a dejar para otro momento. Bueno, acá en esta parte que voy a leer es algo importante que recalcamos. Recuerden que todo es un todo este estudio. Pero antes de entrar en la aflicción de Job, podemos ver que Job era, fíjense acá, por favor, el verbo, era conocido por lo que era. Qué importante. Y acá estamos hablando de testimonio, hermano. Perdón que recalquemos esto, pero no sea religioso. Fíjese su testimonio. Su testimonio No, que hable ojo, más. primero era lo que era delante de Dios y después lo que hacía delante de la persona. Exacto. Y acá dice, y por lo que hacía. Porque el testimonio más importante no es el testimonio que tenemos delante de la gente, Alejandro. El testimonio más importante es el que tenemos delante de Dios. Lo que él va a juzgar, ¿no? Las intenciones del corazón. Entonces, Job primeramente era temeroso de Dios. Y por eso él le dice en la página anterior que ya leí, has considerado mi siervo Job, ¿Sí? Y da las características. Recto, lo dice Dios. Temeroso de Dios, apartado del mal. Lo dice Dios. Es interesante cómo este pasaje relata que nuestra vida se desarrolla a los ojos de Dios. Que aunque nosotros no lo veamos, Él está mirando nuestro corazón y nuestro andar. Espectacular. No dice nada del servicio que Job hacía para Dios, pero sí se menciona su carácter. En cuanto al mal, no solo no lo practicaba, sino que además se apartaba voluntariamente de lo malo. Bueno, esto hoy ya no se ve de esa manera en el Evangelio. Hoy muchos están buscando a ver hasta dónde se pueden acercar al mal sin contaminarse. El permitido, ¿no? ¿Hasta dónde El tengo permitido. ¿Hasta dónde tengo el permitido? O sea, El permitido. si acá está el mal, vivo en la frontera, ¿viste? Claro, sí, Ahí en no. el límite. Ahí en la raya. La raya. 5 milímetros y me fui. Una patita en uno, una patita en el otro. Ahora, la Biblia nos manda a huir, a apartarnos, a separarnos. Y hoy se ve eso como legalismo. Y eso es mentira, porque está bien que condenemos la religiosidad, pero muchas veces el apartarse del mal se lo llama religiosidad. Y eso es falso. Cuando yo me aparto, este es un religioso. No. ¿Cómo era Job? Apartado. Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿en qué? Consejo de mal. ¿En qué más? Y en camino de pecadores. O sea, apartado del mal. No dice bienaventurado el varón que anduvo en camino de pecadores, pero no pecó. No dice eso. Entonces nosotros hoy tenemos un evangelio distorsionado, ¿no? Como que podemos andar con los pecadores, vestirnos como los pecadores, actuar como los pecadores, pero no voy a pecar. Entonces eso es un fraude, porque los verdaderos hombres de Dios se apartan del mal. El mal contamina. Es imposible que no te contamine. Sí. Vos no me vas a decir que podés entrar vestido de blanco a un taller mecánico Te salpica. sin que te Seguro. contamine. Entonces, si vos querés guardar tu traje blanco, ¿qué tenés que hacer? Viene el mecánico, te va a dar un abrazo con todas las manos llenas de grasa. Excepto Merino. Excepto Sí, Merino. excepto sí, pero es una excepción. No, es la excepción de la regla. Que bueno, la gente no sabe de qué estamos hablando. No hablemos de cosas personales. Pero era un mecánico que era más limpio que un médico. Sí, el taller de él era la sala de terapia intensiva, era más contaminada que el auto y él. Pero normalmente en los lugares donde va a una carbonería, va a un taller mecánico, yo que trabajé en la imprenta,
Mi trabajo más grande no era imprimir. ¿Saben cuál era mi trabajo más grande? Era limpiarme las manos después de haber terminado el trabajo. Nunca permití tener una uña sucia, nunca permití que la tinta me percuda las manos, nunca. Todos los días, hasta que la mano no me quedaba perfecta y total y absolutamente limpia, no me iba. Y la máquina, todo. Porque la tinta es una grasa negra, pegajosa, terrible, que ensucia todo. Pero así como me ensuciaba, me tenía que limpiar. No, porque si vos lo vas dejando, bueno, un poquito por acá, otro poquito por allá, cuando querés acordar, después de 2, 3, 4, 5 años, tenés la mano negra. Entonces, sí, es así. Sí, Entonces, sí. Uno se tiene que apartar del mal. Job era así. Bien, repito la última parte. Y en cuanto a Dios, era recto y lo buscaba continuamente y con mucho respeto. Con mucho respeto. Con mucho respeto. Eso es temor de Dios. Exacto. Respeto. Estas características tienen que ver con la calidad de Job como siervo de Dios. Fíjense que habla no de cantidad, sino de calidad. La calidad de cómo sos siervo. Bueno, pero vivimos en una sociedad donde no importa la calidad. Tendría que importar. Pero la verdad, la gente que hoy que busca precio, Claro. no busca calidad. Por eso hay un montón de cosas, de marcas y de cosas que no son. Yo cuando era chico iba a comprar dulce de leche, había uno solo. Bueno, con los cultos está pasando eso. Personas que no sé si tendrán razón o no tendrán razón o excusas o no. ¿Cuánto dura un ejemplo? El culto a Dios, honrarlo y todo. Tenemos 1 hora y cuarto de servicio y los 45 minutos finales de una palabra final, un cierre bíblico, y vamos a los últimos 45. Bueno. Es una forma de servir. Y lo anterior no sirve. Porque es un servicio, pero es un servicio que no es a Dios, es a la carne. Claro, es porque a la carne. Si yo voy a lo que a mí me gusta, entonces no estoy sirviendo a Dios. Claro. O sea, servir a Dios es hacer lo que a Él le gusta. Tal cual. Entonces a Él le gusta que le escuchemos, pero a Él le gusta que le cantemos, que le adoremos. Bueno, pero es lo mismo, yo lo compararía. Vos me invitás a cenar. Claro, Pero no, me invitás a que vaya a compartir un día a tu casa. Ah, bueno, el domingo, listo, Alberto, y le caigo 12 menos cuarto. No, vos me decís, Alberto, ¿a qué hora está la comida? Sí. A la 1. Ah, bueno, voy a la 1. No, venite a la mañana, así charlamos. Claro. No. Vos avisame, cuando esté todo listo, yo voy y me siento a la mesa. Claro. Termino de comer y bueno, gracias, Chau. Con el escarbadiente en la la mano. sobremesa, ¿qué te la sobremesa? No, me toqué. Bueno, Job era un siervo de calidad. Y hoy creo que Dios sigue siendo el mismo, no cambió, y Dios sigue pidiendo calidad de nosotros, no cantidad. Amén. ¿Dónde estoy? Estas características. Con mucho respeto. Calidad de Job en siervo de Dios. Los siervos deben serlo primeramente ante Dios, voy bien, para poder serlo ante las personas. Todas las pruebas y tentaciones que le vinieron a Job, mira, no pudieron hacer cambiar la opinión que Job tenía de Dios. Qué importante, porque él era un verdadero siervo de corazón. Y eso fue lo que lo mantuvo firme en medio de tan grande prueba. Porque le pasó de todo, pobre. Bueno, ¿por qué hoy tenemos tantos cristianos decepcionados? ¿Dónde han puesto la mirada? Justamente. Apartados. Y porque Dios me abandonó. O los siervos me dejaron. O no tengo pastor, el pastor no vino a verme. Aquel me hizo esto, el otro y me el hizo otro. Ese se dice pastor y... Porque están centrados en sí mismos y no en Dios. Porque no miran a Dios. Bueno, los amigos de Job, ¿qué pasó? Que después está más adelante. Sí. Justamente, los amigos de Job es lo que está, que ahora lo vamos a ver. Nosotros somos más parecidos a los amigos de Job que Job. Muchas veces sí. Muchas veces. Y eso lo mató de tan grande prueba. Aunque no entendía nada de lo que estaba sucediendo, se negó a hablar mal de Dios. Eso le pasó con la esposa. Muy importante. Niega a tu Dios y muérete, le dijo. Muy importante. Dice que Job no acusó a Dios de despropósito.
O sea, que Job entendía que en todo lo que le sucedía había un propósito. Sí, sí. Aunque no entendiera qué estaba Aunque no pasando. entendiera, sí. Pero él entendía que hay un propósito. Bueno, Tal yo cual. una vez escuché un pastor que vino que es de Estados Unidos, que es un pastor que de ya de varios años, que él en su mejor momento de músico, porque era músico, se quedó sin voz, sin cuerdas vocales. Y solamente él puede hablar 1 hora. Y habla con la voz toda así Ah, sí, lo distorsionada. conozco. Sí, Y él hizo un video y en su comentario cuando le pasó eso, él decía, no te entiendo, igual te quiero, igual te amo. Y esa era su oración en ese tiempo, no te entiendo, igual te quiero, igual te amo. amén. Fue por un tiempo y que bueno, no, obviamente como recién Bueno, y hablamos de Job también. Sí, Job era también. así. Mirá, nunca perdió su confianza en el Señor. Y cuando todo hubo terminado, Job reconoció que en toda esa prueba había conocido mucho más a Dios. Esto es fabuloso. A tal punto que consideró lo que era él antes como nada. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Job 42, 5 y 6. En vez de pensar que Dios se había olvidado de él, qué bárbaro, cómo uno se ve reflejado en esto. Halló que el poder, la majestad y la sabiduría de Dios eran mucho más infinitas que todo lo que él había conocido antes. Y se postró reverentemente cambiando su pensamiento. Eso es el arrepentimiento, la metanoia, cambiar de mente. Bueno, ahí tenemos a Job también, ¿ves? Ahí Como lo Abraham. tenemos a Job, cambio de mente. En cambio, los 3 amigos, es lo que yo le estábamos comentando, en cambio los 3 amigos que pensaban que se las sabían todas y que afligieron a Job en vez de consolarlo, y acá queremos aclarar qué significaba. Decía, y vos estás así porque te lo mereces, porque Dios te está castigando. Vos algo hiciste. Pasa hoy. Sí, en realidad los amigos de Job lo consolaron cuando estuvieron en silencio. Es la verdad. Y yo Sí. aprendí eso, que muchas veces cuando la persona está afligida, Hay que callar. consuela más tener a alguien al lado tuyo que no te diga nada y no uno que te esté reprochando o te esté Mucha queriendo. la gente busca a los animales, ¿no? Para veces. Dicen, Sí, Claro. y bueno, por eso. A mí me pasó con él nuestro cuando amigo. vos estabas con el proceso del corazón, que llegó un momento que yo no sabía qué decirle y lo único que hacía es agarraba la mano y me quedaba con él. Cuando te agarraban los ataques, ¿te acuerdas Sí, cuando sí. agarraban los ataques? Que vos le decías a los brasileros, la Sí. batucada. Yo no podía hacer nada porque con las palabras no tenía explicación lo que le pasaba. Era un trato de Dios con su vida. Entonces, Y ojo, me agarraba en el medio del negocio. No es que vos decís, bien, en un tratamiento. No, estábamos charlando, tomando mate, y de golpe él me miraba la cara y empezaba mi corazón. Pero una cosa aceleradísima. y entonces, ese es el error que cometieron los amigos de Job, que pensaron que para consolarlo tenían que explicarle por qué pasa. Y a nosotros nos pasa, por eso cuando vamos a un velorio y hablamos y queremos decir, no, Dios se lo llevó, Dios hizo esto, y la gente queda todo desorientado como dan el Día de la Madre. En vez de callarnos la boca, la Biblia dice que lloremos con los que lloran. Y nada más. Porque en la multitud de palabras nunca falta pecado. Tal cual. Entonces por ahí queriendo aclarar, oscurecemos. Entonces lo mejor que podés hacer con una persona que está en un duelo, que abrazarla, llorar con ella y nada más. Y no trate de explicarle por qué pasó lo que pasó, porque como no sabemos, sabés. exactamente, como No no lo lo sabés. sabemos, Estás estamos guitarreando, guitarreando. estamos tocando de oído. Estás guitarreando. Bien, en cambio los 3 amigos que pensaban que se las sabían todas y afligieron a Job en vez de consolarlo, tuvieron que pedir perdón por sus palabras erradas. Y Job oró por ellos para que Dios los perdone. Mirá qué extremo. Nosotros debemos entender hoy en día que Dios, lo primero que pide de sus siervos es que sean temerosos de Dios y apartados del mal. Servicio a Dios sin separación de lo malo no es aprobado delante de Dios. Aunque algunos hombres lo puedan aprobar, Dios no. Estoy haciendo lo que el pastor me mandó.
Yo no hace mucho le dije a un siervo, después que tomó la decisión, yo digo, ¿te lo dijo Dios? Después que queríamos aclarar todo un montón de cosas. ¿Te lo dijo Dios? Dios, sí. Yo no me metí más. Me chapeó con Dios, yo no me metí Y es más. muy difícil, ¿no? Pero ahora, eso Dios le va a tener que rendir cuenta. Si fue de él, yo ya está. Es muy importante esto que dice acá, ¿eh? Porque muchas veces los hombres pueden aprobar algo Sí. que Dios no aprueba. Los hombres de Dios, Sí, ¿eh? los hombres de Dios. Inclusive. Inclusive. Nosotros, por el trabajo y la obra, podemos mandar a personas a hacer cosas que Dios no le mandó. Y eso, cuando Pablo habla con los hermanos de la circuncisión, ¿no? Que había algunos que querían, y después Pablo trae luz, ¿no? En esa situación, porque estaban como en esa, ¿qué hacemos? Si se dudan, si no, y ahí Pablo habla, ¿no? Y habla de la importancia del corazón. Claro, porque los judíos, esos eran judíos que se habían convertido, pero que mantenían una estructura exterior. El judaísmo era todo exterior, porque eran rudimentos, eran cosas que fueron puestas hasta que viniera Cristo. El judaísmo no era para siempre. Toda la estructura del servicio y todo el templo, todo lo que tenía Israel, era hasta Cristo, nada más. Entonces ellos se quedaron con esa estructura exterior. Entonces la circuncisión para ellos era muy importante. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no, momentito, la verdadera circuncisión no es la de que se hace en el cuerpo, sino la que es del corazón. Del corazón. Que no era nada extraño, porque ya Dios se lo había dicho por boca de Moisés, ¿eh? Ya se lo dijo. Circuncidad vuestro corazón y no vuestro prepucio. Ya Dios le había dicho, ojo, no se hagan los religiosos. No se hagan lo que no son, no sean hipócritas. Pero es que Él mira el corazón, nosotros no. Nosotros nos podemos, ya te digo cómo está, nos podemos tragar una vaca. Vos me decís, Juan, mirá, Ale, esto, sí, yo te creo. Por eso es importante Yo te creo. que cuando vamos a hacer algo, tomar un servicio, no solamente nos dejemos guiar por las personas que están delante nuestro, sino que también le pidamos a Dios. Claro. Porque a mí me ha pasado, yo tuve experiencia en ese sentido, de que me han mandado a hacer cosas y Dios me dijo, yo no te mandé. Bueno, convengamos. Yo tengo el testimonio de una persona muy cerca mía, que le fue aprobado toda la agenda del 2020. Los viajes, todo. Y se olvidaron de la pandemia. No pudo viajar ni a la esquina de la casa. ¿Cuántos eventos igual se cancelaron igual el año pasado? Bueno, pero a ver, yo pregunto, ¿no estamos en la era profética para algunos lugares o para algunos grupos o digamos, congregaciones? ¿Algún profeta dijo esto? No, yo no escuché ninguno. En el mundo, ¿eh? No. No, porque todos estábamos programando eventos y me incluyo. Porque yo viajé para allá, estábamos, que ahora voy a Tandil. En el mundo. Que después voy para allá, que en abril vamos a hacer un bautismo, Exacto. que en mayo vamos a hacer pirulo. Exacto. Y de repente... En casa. Por eso te digo puso que pausa al importante, esto es tal cual es. Nosotros podemos aprobar un montón de cosas, pero dice no. Y punto. Se acabó. Y es no. Hay un dicho que es bíblico, ¿no? Que el hombre propone, pero Dios dispone. Sí. Ahora, si nosotros tenemos una relación con Dios, ¿por qué no buscar la aprobación de Dios? Claro. ¿Por qué solamente quedarnos con la aprobación del hombre y no buscar la aprobación de Dios? Porque la pregunta es, a mí me toca pastorear, me voy a poner yo, a personas. ¿Me puedo equivocar yo? Sí. Sí. Ahora, o vas a levantar un siervo, o lo vas a sí, disciplinar. me he equivocado. Ahora, ¿Dios se equivoca? No. No. En todas las áreas ministeriales hay errores gravísimos. Hoy no nos fijamos, un ejemplo, nos fijamos en la disciplina y no en la restauración. Yo me ejemplo. admiro mucho de lo que le pasó a Josué con los gabaonitas.
porque los gabaonitas eran una tribu de las tantas tribus que Israel tenía que destruir. No. Pero ellos usaron de una astucia, se disfrazaron Sí. de que venían de lejos, entonces Los cuando... panes, los ropas, Sí, todo pan viejo, ropa vieja, todo. Entonces cuando llegaron ahí los miraron y dijeron, pobrecita esta gente, y dijeron, queremos hacer un pacto con ustedes para que nos cuiden. Y ellos hicieron el pacto. Pero en la Biblia dice, pero no consultaron a Jehová. Tal cual. Cuando descubrieron que eran de la vuelta de la que eran de ahí nomás, se querían matar. Y Dios le dijo, ahora tienen que cumplir el pacto. Y los tuvieron que defender. A esos que lo tenían que matar. ¿Por qué? Solamente porque no consultaron. Le pasó lo mismo a Josué. Josué, cuando toman Jericó, en la emoción, por eso es muy peligroso los momentos que estamos en victoria. ¡Ah, vea, aleluya! Imagínate, cayeron los muros de Jericó. ¡Guau! Y bueno, vamos a tomar a Ai. Así se llamaba. Ai, una ciudad chiquitita. Sí, Y dijeron, sí, ¿y sí. esta? Nah, esta es una ciudad de chiquitita. Mandá 30 nada más. Ah, ya nomás, hay tres patadas y se cae. Se cayeron los muros de Jericó. Sí. Y allá volvieron en Una derrota. derrota. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué había? Era sus- Había pecado en el pueblo. Claro. Acán se la mandó, El manto babilónico. el lingote, de oro. Mira vos. pero no consultaron. Cuando Josué se postra delante del Señor, Ahí le y tira el dato. no, es que hasta Josué medio como que le echó la culpa al Señor. Señor, ¿qué pasó? Que estamos en derrota, ahora ¿qué va a decir la gente? ¡Ey! Y le dijo el Señor, Josué, hay pecado en el pueblo, como diciendo, ¿vos no te enteraste? Yo me enteré. ¿Por qué no me preguntás a mí? Amén. Tráeme el pueblo a mi presencia y yo te muestro donde hay pecado. Porque así hace Dios saca luz Sí, del pecado. tal Nosotros, cual. no, por más que miremos y miremos, quedad tranquilo que si queremos saber dónde está el pecado, oremos, clamemos a Dios, Dios saca luz del pecado. Le dijo, tráeme el pueblo, separame aquella tribu, separame aquel. Aquel, andá. Acán, ¿qué hiciste? Da gloria a Dios. Ay, sí. Bien. ¿Era él? ¿Se equivocó Dios? Entonces, hermano, a veces erramos porque no buscamos la guía del Señor. Pero qué hermoso ahora, ¿no? Cuando leemos en Hechos, cuando oran, ¿no? Para el viaje misionero y el Espíritu Santo abra y los va guiando y van, y se van, aunque van para allá y se van dejando Y pero guiar. Se van dejando guiar. Todo porque eso lo abrió Dios. vos mismo lo dijiste. Es una lucha entre la carne y el espíritu. Siempre que el espíritu nos guíe, se va a levantar la carne. Se va a levantar. Se Siempre. va a levantar. Siempre. Por eso, cuando sentimos que, esto es lo que a mí me gusta, yo estoy haciendo, qué lindo todo esto, es lo que a mí yo anhelaba en mi corazón, dijo la vaca. A ver, te hago una pregunta para seguir, no sé, el Ya programa de hoy es, Ya se nos estamos. fue. Nos quedan se 2 nos- minutos. Bueno, Nos quedan se 2 nos minutos. fue. Yo te hago una pregunta, pero de verdad, porque me la hago yo mismo. Y yo te doy la respuesta. Lluvia, Sí. afuera, entre quedarte en pantuflas con tu esposa, en tu casa, tomando un matecito, y ella que te hacía algo rico, y venir acá al programa, de verdad, a Juan Yo, ¿cuál te gusta? La verdad. Y la carne, obviamente. A Siempre. mí lo mismo. Entre venir acá, lluvia, me tenía que cambiar, venir al programa, sí, es lindo, vamos a servir. Y le decía, no te mojes, Pam, me decía el líder, cuando venís te preparo un... Pero, Como te tira, pero... Pero, justamente. pero, bueno, termina de leer el dicho hasta de ahí. Jeremías, ¿no? termino, Ardía un termino. fuego dentro de mí. No nos falta mucho. Por eso recuerden, servicio a Dios sin separación de lo malo no es aprobado delante de Dios. Aunque algunos hombres lo puedan aprobar, Dios no. Dios siempre pidió a sus siervos separación absoluta de los dioses de este mundo y de las conductas de este mundo. Lo segundo es resultado de lo primero. Si no tenemos dioses ajenos en el corazón, tampoco viviremos como las otras personas que no temen a Dios. Cuidado. También podemos tomar el ejemplo de Job cuando pasamos por diversas aflicciones y pérdidas temporarias. Escritura. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos míos, tomad como ejemplo
de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todo esto está en Santiago, capítulo 5, del 8 al 11. Nunca dudemos del Señor. Amén. Nunca dudemos del Señor. Nunca hablemos mal de Dios. Aunque no entendamos bien lo que está pasando, con nosotros encomendemos al Señor nuestras vidas y esperemos el fin de la tribulación. Dios nos sacará en victoria. Amén. Gloria a Dios. Qué ejemplos, ¿no? Y bueno, y quedan muchos Y nos más. queda todavía, nos queda todavía. Pero lo importante no es la cantidad de ejemplos que podamos ver, sino que podamos ponerlo por práctica. Exacto. Por eso Hoy lo que sacamos es conocerlo más íntimamente para poder servirlo como a Él le agrada, en su voluntad. Que muchas veces arrancamos por el servicio para después conocerlo y ahí... No. Bueno, no. ese es el error de la iglesia de Éfeso, Claro. que ya estaba más enfocado en el servicio que en el Señor del servicio. Yo recuerdo que Chuy Olivares contó que un día fue un evento gigantesco y estaban con todos los invitados y el organizador estaba con él y le dice, ya están todos, y estaba con la lista. Y entonces él, para hacerle un chiste, le dice, pero ¿está el Señor? Y bueno, y pasó. Y entonces cuando terminó el evento, antes de que termine, pasó el organizador y dice, hermano, que tengo que pedirle perdón al Señor públicamente, porque el hermano me dijo, está el Señor. Y yo la verdad que estaba tan preocupado por toda la organización que lo que menos me preocupé es saber si estaba el Señor o no. Y era el invitado especial. No, era el organizador. Ah, el organizador. No. Chuy era el invitado especial. Ah, bien. No, el invitado especial No, siempre los eventos él, es el Señor. Bueno, por Está eso. bien. Pero él, justamente cuando Claro. él le dice, vos sos el invitado especial, entonces él le dice en chiste, ¿pero está el Señor? Claro. Allá va. Y siguió. Él predicó, cuando terminó todo, yo te dice, hermano, Sintió convicción. la verdad es que nos Es pasa. así. Estaba como Marta. Venimos- Igual. Sí, tal cual. Todos portamos a Marta. Exacto. ¿Querés hacerle tecito? Y agarrarla del patatita. cogote a Marta, Allí, en cambio, la otra. fuera. Bueno, Muy bien. Así se nos que acabó el rollo. Se nos acabó ahí, así fue mucha 21 a bendición. 33. Tenemos ahí a Cristian, saludanos Cristian, y se quedó Dale, algún Juan. saludo también anuncianos. Leo los últimos saludos. Matías Martínez, bendiciones hermanos. Dios los Amén. fortalezca día a día. Saludos desde acá, Unidad 27, Pabellón 4. Gloria a Dios. María Catalina Hirschfeld, bendiciones hermanos. Patricia Garabaglia, bendiciones. Y por el lado de Facebook, los últimos saludos. Oscar Alarcón, bendiciones a mis queridos hermanos, gracias por la enseñanza. Pedro Javier Bazán, muchas bendiciones mis hermanos, gloria a Dios por su palabra. Y Alberto Empilias, así está escrito, perdón si lo digo mal. Maestros de la palabra, muy bueno el programa, gracias Alberto por invitarme. Así que le agradecemos a todos los que nos han escuchado, nos han acompañado en el programa del día de hoy, Juan. Muy bien, gracias Cris. Así que hacemos una oración para finalizar, Ale, y Amén. saludamos después. Amén. Recuerden que el pastor siempre deja sus saludos Sí, sí. y está terminando el seminario. Así es. Por eso, por este trimestre, momentáneamente, estará acá acompañando al maestro la burra de Balán. Acá en chiste, hermano. Vamos a orarle al Señor para que nos dé este espíritu. ¿Qué me queda a mí si vos sos la No, este espíritu de Amén. que el Señor guíe cada uno de nuestros pasos Sí, y guíe cada una de nuestras decisiones, hermano. Pero asincerémonos, porque el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús ya no hay más palabras. Hemos hablado mucho nosotros los hombres. Es momento que tú nos hables al corazón y nos muestres lo malo para que podamos desecharlo. Renueva el espíritu de nuestra mente, que tu Espíritu Santo limpie lo que no te agrada, que estemos en perfecta comunión contigo, que podamos conocerte íntimamente a nivel espiritual, que intimemos de forma tal que veamos nuestra bajeza, nuestra inmundicia, nuestras miserias, como tú las ves, Señor. En esta hora, danos ese entendimiento. Gracias.
Gracias por cada uno de los hermanos que estuvieron y hermanas que estuvieron escuchando y algún invitado o invitada de los hermanos y hermanas. Bendícelo donde se encuentra. Si hubiera alguna enfermedad, Señor, en tu nombre yo pido, si es tu voluntad, Señor, si es tu voluntad, sánalos, Señor. Llénalos de tu presencia a cada uno de los que están del otro lado. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta la próxima, si Dios quiere. Un beso, un Hasta el abrazo, jueves. muchas bendiciones. Bendiciones, nos vemos.